muchas gracias por asistir al webinar de hoy sobre la ISO 9001 y 14001, que os va a contar mi compañero José Ignacio Márquez. Comentaros que tenéis un panel de preguntas donde podéis dejar dudas y si hay tiempo se resolverán al final, así como una encuesta al final que os agradecemos que rellenéis para seguir mejorando. Muchas gracias. Ahora ya le doy paso a mi compañero José Ignacio Márquez. Muy bien, nada. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar, nuestros webinars de verano, en el que, bueno, pretendemos poner un poco de frío en este caluroso verano que estamos sufriendo y bueno, pues a ver si con el rato que vamos a estar aquí hablando de las normas ISO, las nuevas normas ISO, podemos aportaros un poco de frescura y podemos ver qué es lo que nos están pidiendo desde la edición de estas normas y cómo os podemos ayudar desde Integra. Gracias por la asistencia. La verdad es que, bueno, pues me sorprende la cantidad de gente que se ha inscrito al webinar. Superamos las 100 personas. Gracias otra vez. Y, bueno, vamos a comenzar sin más dilación. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño tiempo de presentación de nuestra organización. Nosotros somos Integra. Integra somos una consultora que está especializada en acelerar los resultados de nuestros clientes, de los clientes. Y para ello tenemos un valor adicional dentro de esa consultoría que nos permite ofrecerlo dentro de nuestra propuesta de valor a los clientes, y es aunar la tecnología y el conocimiento, ¿no? Tecnología por una parte, pero el conocimiento necesario para llevarlo a cabo, para llevarlo hacia adelante. Integra somos una empresa familiar, venimos de 1986, por lo cual este año es nuestro 40 aniversario, estamos en plena celebración de nuestro 40 aniversario, somos más de 850 personas y estamos localizados en todo el territorio español. Estamos en Bilbao, estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Alicante, estamos en Huelva y principalmente nuestra razón social se ubica aquí en Zaragoza. Tenemos más de 33 unidades de negocio y para los que de alguna forma posiblemente no tengáis o no encontréis la relación, la conexión en Integra, nosotros hemos salido siempre con la marca Qualitas Management. Somos la empresa que de alguna forma desde más de 30 años llevamos aportando consultoría a las organizaciones, servicios de consultoría en las organizaciones. Por lo tanto, Qualitas es una marca Integra. También me gustaría poner de manifiesto cuáles son nuestras líneas de negocio, nuestra propuesta de valor a los clientes. Desde Integra tenemos concretamente 4 líneas de negocio bien establecidas y muy fortalecidas por el servicio y por la experiencia y el tiempo que llevamos trabajando con todos nuestros clientes. La primera de todas, como no podría ser de otra manera, es consultoría. En consultoría trabajamos más de 100 personas y en consultoría damos conocimiento, aportamos conocimiento, acompañamos a nuestros clientes en aquellos temas que puedan necesitar ese apoyo consultivo, que poco más adelante os voy a decir cuáles son las áreas que estamos dentro de consultoría. Tenemos otra parte muy importante de tecnología, una parte de tecnología que está supeditada en partners de primer nivel. Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Sage, Factorial, Lenovo, Fortinet. Son, de alguna forma, nuestras palancas, son nuestros principales apoyos para poder llegar a nuestro cliente y ofrecerle nuestros servicios dentro de los que es el mundo de la tecnología. La parte de formación es la parte que es el germen de la compañía. Integra nace en Calatayud, allá por el 86, con una primera aproximación a nuestros clientes a través de la formación. Hoy, con más de 200 profesionales, formamos a más de 10.000 personas todos los años, con cualquier tipo de curso, cualquier actividad e incluso unido con plataforma tecnológica online que os puede ayudar a hacer esa formación de una forma más liviana y a su vez también concreta a lo que realmente se requiere con la formación. Y finalmente, pues tenemos una sorpresa, que es nuestra cuarta propuesta de valor, que estaría alineada en la línea de hostelería. Servicios más para cualquier empresa que pueda necesitar y con un alto nivel para las empresas. Servicios que vienen desde nuestra marca La Bastilla y que puede recurrir
o puede suponer para cada uno de nuestros clientes la necesidad de celebración de eventos, la celebración de encuentros y que de alguna forma podemos facilitar con nuestros servicios de restauración y también con nuestras localizaciones. Tenemos fincas, tenemos entornos donde se pueden celebrar cualquier evento para su organización. Como os decía, dentro del ámbito de consultoría tenemos concretamente 6 líneas dentro de lo que es esa parte de la consultoría que os decía antes. Consultoría estratégica, donde hablamos del propósito, de la estrategia, del liderazgo, de la cultura. Coger la palabra cultura, que la nueva ISO 9000 nos va a hablar mucho de cultura. Modelo de gestión de la gobernanza, ¿vale? Todo el tema de estrategia. También tenemos la parte de operaciones, la parte más tradicional, la parte donde, como siempre hemos hablado, diseño, mejora de procesos, cualquier norma ISO que necesite vuestra organización, tenemos la capacidad de poder acompañaros en la implantación y acompañaros en la certificación, sistemas de gestión certificados, como bien os decía, o gestión de proyectos, soluciones de negocio. También, porque tenemos herramientas tecnológicas que os ayudan a gestionar proyectos. Jira, Asana, Sage, son herramientas que os pueden ayudar en estos ámbitos. Consultoría legal es una línea de reciente creación dentro de lo que es el espíritu de consultoría de Integra y que de esta línea nos está garantizando acudir a clientes desde la parte de la gobernanza de la IA, estrategia de propiedad industrial e intelectual, asesoramiento mercantil, el compliance, privacidad, todo ello dentro de nuestra consultoría. Es muy potente, tenemos un conjunto de profesionales muy bien, con muchas competencias y con muchos recursos que os pueden ayudar en cuestiones que hoy en día os están apareciendo en las organizaciones, como por ejemplo la gobernanza de la IA. La parte de personas es la consultoría que más se centra en esa parte de la tercera parte de la sostenibilidad, que es de alguna forma la parte social y personas. Tenemos trabajo en atracción de talento, acompañamos en la gestión de personas, definimos organigrama, definimos puestos, comunicación y comunidad, también aprendizaje y capacitación. Y a su vez también tenemos plataformas que os pueden ayudar, como Factorial, Bizneo o Procubo Talento. Son herramientas que os pueden ayudar en la gestión de personas. Tenemos también una consultoría de marketing en la que diseñamos planes estratégicos de comunicación para las empresas, marketing y comunicación, posicionamiento, producción audiovisual, cualquier cosa que pueda necesitar la empresa para poner en el mercado su marca. Y finalmente, consultoría de transformación. Aquí hablamos también de gestión del cambio y las nuevas normas nos van a pedir también la gestión del cambio, sobre todo la ISO 14000 nueva. Nos va a decir cómo gestionamos el cambio, de qué forma tenemos establecido esa gestión del cambio en la organización. ¿De acuerdo? Bien, todo esto no podría ser de otra manera si no fuera con nuestro propósito. Obviamente, escuchamos para crear progreso, integrando tecnología y conocimiento. Y también para inspirar a nuestros clientes para que, de alguna forma, más allá de la tecnología, podamos estar cerca de vosotros. Y ya sin más dilación, me presento, yo soy José Ignacio Marqués, soy el director de consultoría y vamos a hablar de cómo, de qué forma se han actualizado las nuevas normas ISO 9000, ISO 14000 en este ejercicio 2026 y cómo tenemos que trabajar para implantar en nuestros sistemas de gestión las novedades que nos dan estas normas. Bien, el contenido de la sesión va a estar fundamentada en 4 puntos, concretamente tendencias y motivaciones de estas normas, el estado de revisión de las normas 9 y 14, en qué estado nos encontramos actualmente, ahora en julio de 2026, revisión y cambios capítulo a capítulo y, por supuesto, al final sí que, como bien ha dicho mi compañera Ada, os dejaremos un turno para ruegos y preguntas y aquellas que no puedan ser resueltas en este momento, no os preocupéis que yo personalmente las contestaré personalmente a correo electrónico. Sin más dilación, tendencias y motivaciones de los cambios. Yo, con la experiencia que nos lleva dentro de lo que en su momento Qualitas Management y ahora con la marca Integra, recordamos que las normas, concretamente si hablamos de la ISO 9000, en el año 2000 tuvo un cambio fundamental y muy profundo, el 2008 tuvo unos cambios más livianos, pero en 2015 fue el cambio, el momento del cambio en la norma, ¿no? En el que se dio un paso más contundente y en el que de alguna forma incomodó más a las empresas a la hora de cómo plantear mi sistema de gestión, ¿vale? La parte de procesos, la parte de contexto, la parte de liderazgo. Bien, pues las normas que aparecen en el año 2026 nos
ocurre como pasó en el año 2008, que son cambios, no va a haber cambios disruptivos, sino que son cambios que van para actualizar el foco, ¿no? El foco en la gestión y el foco en los sistemas de gestión que ya tenemos implantados en las empresas, ¿no? Se quiere que haya un entorno empresarial dinámico y en constante transformación. Términos como sostenibilidad, cambio climático, gestión del cambio, son términos que nos van a sonar muy, muy de cerca en la gestión de nuestros sistemas y, por supuesto, de lo que nos están diciendo las normas. ¿Qué tendencias más comunes nos encontramos con estas ISO 9 y ISO 14? En primer lugar, que vamos a trabajar más el contexto, pero el contexto real. Porque ¿qué es lo que nos está pasando? Al final dibujamos un análisis del contexto, que la mayor parte de las organizaciones hablamos de metodología con la herramienta DAFO y nos quedamos en el análisis del DAFO, en el análisis de cómo han ido este año las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, pero no bajamos a la tierra, no bajamos cómo diseñamos nuestra estrategia, cuáles son las líneas, cuáles son los objetivos que vienen de estas líneas, cómo desarrollamos esos objetivos en planes y esos planes, qué indicadores estamos aplicando para cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto y, por supuesto, la línea estratégica. Al final, permitirme, muchas veces trabajamos en la gestión de nuestras normas en el ámbito, como bien dice nuestro mentor José Antonio Calvo, en el cumplo y el miento, más que en el cumplimiento. Y de alguna forma tenemos que bajar hacia ese cumplimiento, a creernos que esto está funcionando, que esto nos sirve y que no es solo para pasar la auditoría. También habla en la gestión del cambio y la resiliencia, ¿no? Se eleva la expectativa de la organización para que controle los cambios. Hoy en día las organizaciones nos están demandando aplicación de la gestión del cambio. Nosotros hemos utilizado la metodología ProSci, para aplicar la gestión del cambio en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay cambios que son muy disruptivos, por supuesto, los que vienen de la parte de la tecnología. Estamos introduciendo un nuevo ERP, estamos aplicando una nueva herramienta tecnológica. Todo eso nos produce gestión del cambio que tenemos que controlar de alguna manera. Pero eso sí, la gestión del cambio muchas veces estaba alineada a la ISO 9000, pero este año, con la revisión de 2026, nos viene una gestión del cambio alineada verticalmente a lo que es la ISO 14000. ¿Cómo gestionamos el cambio desde la gestión ambiental de las organizaciones? Cadena de suministro y visión del ecosistema. Nos pide tener más énfasis en lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo. Esto me suena mucho como cuando calculamos la huella de carbono, ¿verdad? ¿Qué hacemos aguas arriba? ¿Qué hacemos aguas abajo? Los alcances 1, 2 y 3. Bueno, pues la parte de esa cadena de suministro la tenemos que tener controlada. ¿Cómo controlamos esa cadena de suministro? Subcontratas, partners, clientes, que de alguna forma se quedan dentro de nuestros grupos de interés, pero no se ven en los sistemas de gestión acciones o se programan acciones o se gestionan planes para llevar a cabo esta gestión del suministro y del ecosistema. También la nueva norma sigue profundizando en ese punto 5 que ya nos venía con la revisión de 2015, que es el liderazgo con evidencias, ¿vale? Menos liderazgo en PowerPoint y más liderazgo demostrable. ¿Cómo aterrizamos esos planes estratégicos? ¿Cómo los llevamos a objetivos, planes, indicadores? ¿Y cómo hacemos el seguimiento? No me vale con preparar la auditoría interna para revisar la dirección a posteriori, hacer el informe de revisión por dirección y luego tener la auditoría externa. No hacemos las cosas para que venga un auditor externo y nos mira si estamos bien o mal. Hacemos las cosas para que nos sirva. Por lo tanto, un liderazgo con evidencias. Bajamos a la tierra, demostrable. También mejor integración entre las normas. Ya en el 15 se produce una integración bastante notable entre las normas 14 y 9, que luego vino en el 18 con la norma 45001, pero que realmente esa integración tiene que ser más real. Departamentos, áreas, procesos como compras, como satisfacción de cliente, como gestión comercial, como producción, planificación, son procesos que tienen que estar muy bien alineados en las dos normas de referencia, en la gestión ambiental y en la gestión de la calidad. También mayor claridad y auditabilidad. También la norma nos va, a través de esos anexos a tener interpretaciones de aquellas ambigüedades que no nos están dando la luz necesaria cuando leo por primera vez la norma. Vamos a ver cómo y de qué forma esos anejos de las normas nos dan esa luz. Y finalmente, un entorno digital y nuevas formas de trabajo.
También un punto muy importante. Ese entorno digital que nos está, de alguna forma, acompañando cada vez más en la gestión y que tiene que estar integrado en nuestros sistemas de gestión. Ya no nos vale con que mi sistema de gestión es aquel que está en el fondo de mi espalda, con un montón de acetas que cubren mi estantería trasera y que no hace más que coger polvo. Mi sistema de gestión está en herramientas tecnológicas. Mis herramientas tecnológicas me tienen que acompañar en la gestión y son ellas las que me van a hacer mejorar y me van a dar el dato fundamental para mejorar y para atender a la mejora continua dentro de mi sistema. Por lo tanto, ¿cómo integramos la tecnología dentro de nuestros sistemas de gestión y en qué nos están ayudando? ¿De acuerdo? Y como no podría ser de otra manera, también y de alguna forma muy concreta, las normas, las dos, la 9 y la 14, me están hablando del cumplimiento legal, de cómo mi organización se establece, se identifica y se desarrolla el cumplimiento de la legislación que nos aplica. Me he atrevido a poner cuatro líneas de realidades que están apareciendo en las organizaciones hoy en día, que tenemos que tener ya en cuenta en nuestra revisión de la legislación que nos aplica, que tenemos que tenerlo en cuenta como riesgos o oportunidades de nuestro sistema de gestión y que debemos de considerar porque el cumplimiento legal al final es el que nos va a venir con la sanción en caso de incumplimiento, ¿no? Una de ellas, la movilidad sostenible, la Ley 925 que se modifica con el Real Decreto Ley 726. Aquellas empresas con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno en un centro de trabajo, ojo, en un centro de trabajo, estamos hablando de centro, tienen como fecha límite diciembre de 2026 para realizar, presentar y comunicar un plan de movilidad sostenible. 200 personas o 100 por turno en un mismo centro de trabajo. ¿Vale? Esta ley es más amplia, ocupa también a localidades y centros de negocios, pero en un principio para las empresas esta ley nos aplica. Tenemos que tener medidas para ver cómo realizamos ese plan de movilidad y cumplimos con su presentación en el Ministerio de Transportes en diciembre de 2026. La verdad es que agradecemos el anterior webinar que hicimos de este producto y la gran afluencia de personas que nos están pidiendo que les demos ayuda en hacer sus planes de movilidad sostenible. La huella de carbono ha venido para quedarse. Tenemos ya un Real Decreto, el 214-2025. Tenemos que calcular la huella de carbono, elaborar un plan de reducción y publicarlo. Evidentemente, no aplica a todas las organizaciones, pero tenemos que ver en qué manera o de qué manera nos aplica. Pero ojo, la Administración permite a los órganos de contratación que incluyan criterios y condiciones medioambientales vinculadas a la huella de carbono en sus licitaciones, en las subvenciones. Blanco y en botella. Tenemos que ir a por ello. Tenemos que calcular la huella de carbono. Y si puede ser de los 3 alcances, mejor que calcular el 1 y el 2. La ley en bases y todo lo que está relacionado con la gestión de residuos a través de los SCRAP, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor y también envases y residuos de envases. Nos está trayendo de calle todo el tema de los envases, cómo lo gestionamos, los SCRAP, ¿vale? Y luego también, ¿por qué no?, la transparencia salarial con la Directiva 2023/970, que es la directiva conocida como Directiva de Transparencia Salarial o Transparencia Retributiva, que afecta a la auditoría retributiva con bandas salariales y su publicación en ofertas de empleo, entre otras. Sí que es verdad que esta directiva está pendiente de ser traspuesta porque el plazo en España ya se ha superado, del 7 de junio del 26. Pero también tenemos que tener en cuenta este riesgo de cumplimiento que se nos llega o se nos viene desde la parte de personas. Por lo tanto, los ejes principales de los cambios de la ISO 9001 y la ISO 14001 están en el liderazgo y cultura de la organización. Ya empezamos a hablar de la cultura de la organización. ¿Cómo? ¿De qué forma se establece la cultura de la organización? ¿Cómo se establecen los criterios de cultura? ¿Y cómo estamos abordando este tema en nuestras organizaciones? Sostenibilidad, un término que para muchos súper acogido, para otros odiado. ¿Por qué? Por las necesidades y las obligaciones que nos están viniendo. Antes hablaba de cumplimiento legal, la directiva CSRD,
que, bueno, en febrero de 2025 el paquete Omnibus cancela los criterios por los que se tenía que reportar con esa directiva, ampliando el abanico de las empresas a las que les aplicaba realmente. Aplicando el abanico, no, el criterio. Y es que eran empresas de más de 1.000 trabajadores. Ya con esto liberaba a muchas empresas que se veían obligadas en estos años a publicar el reporting de sostenibilidad. Bueno, pues sostenibilidad, ética, inclusión y transparencia. Gestión de riesgos y gestión de oportunidades. Quien trabaja con nosotros, quien trabaja con Integra, con Qualitas Management, trabajamos ya separando los riesgos y las oportunidades. Cada cosa tiene su rigor y su forma de interpretación. Y, por supuesto, cómo incluimos la digitalización y la tecnología emergente en nuestras organizaciones. Me estoy acercando mucho a temas como la inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que lo habíais cogido. Y también el ISO 14001. Y dentro de ISO 14001, dentro de gestión ambiental, ¿qué encontramos? Pues obviamente, y como tampoco puede ser de otra manera, la integración hacia el cambio climático. Ya venían recomendaciones en los últimos ejercicios que teníamos que tener en cuenta en nuestro análisis de contexto, el cambio climático, los riesgos y oportunidades del cambio climático. La 14001 del 26 pone foco. También en el ciclo de vida, y como no podía ser de otra manera, ¿por qué? Porque estábamos abandonando un poco el ciclo de vida. Claro, en muchos casos no tenemos influencia, pero ¿cómo y de qué forma podemos trabajar con ese ciclo de vida de nuestros productos y de cara a lo que realmente colaboramos dentro de lo que sería nuestra propuesta de valor? La gestión del cambio, como os decía, importante ya en la ISO 9001, pero más importante si cabe ahora en la ISO 14001. Metodologías para aplicar la gestión del cambio. Como os he dicho, desde nuestra parte consultiva tenemos ya metodologías que estamos aplicando en las organizaciones a través, por ejemplo, de la gestión del cambio a través de la metodología PROSAI. Bueno, PROSCI se escribe. Gestión del cambio que ayuda a las organizaciones a pensar, a planificar y a adaptarnos a ese cambio que está viniendo y sobre todo el que nos viene de las tecnologías. Oportunidades y riesgos, como hemos dicho ya en la ISO 9000, también pone hincapié y por supuesto el control del suministro externo. Aspectos que ya os he comentado anteriormente y que tenemos que tener en cuenta en esta norma ISO 14001. En los estados de revisión que tenemos de las dos normas, vemos que de alguna forma la ISO 14001 ya está en vigor desde el 15 de abril y todas las organizaciones que tengamos ya implantada la ISO 14001 tenemos un plazo de 3 años, hasta mayo del 29 concretamente, para implantar la ISO 14000. La norma ISO 9000 nos viene ya, o nos va a venir dada ya en septiembre del 26 y tendremos pues igualmente esos 3 años desde octubre del 26 hasta octubre del 29 para implantarla en nuestras organizaciones. Sí que es verdad que nos dicen desde ISO que la transición no va a significar un tiempo adicional de auditoría. Por lo tanto, bueno, también son buenas noticias. Vamos a ver la revisión de las normas punto por punto y mantenemos el esquema que ya nos viene del ejercicio de las normas del ejercicio 2015 y que de alguna forma han venido para quedarse. Si hablamos del punto 4, que es el contexto, sí que vemos que en la comprensión del contexto de la organización, vemos que en la norma 14001 se debe incluir explícitamente el cambio climático, ya lo sabíamos, la biodiversidad, los recursos naturales y factores tecnológicos dentro del contexto ambiental, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener ya en cuenta este tipo de aspectos dentro de ese análisis del contexto que realizamos, ¿vale? Sea con la metodología DAFO o con la que emplee la compañía. La 9001 amplía la dimensión a tener en cuenta en factores políticos, tecnológicos y ambientales. Claro que sí. Cada vez nos aplica. Estamos sometidos a cambios sociopolíticos muy importantes. La Ley de Movilidad Sostenible se ha ampliado, se ha reducido el plazo de implantación en las empresas, porque inicialmente nace para el 27, pero sin embargo se ha quedado en diciembre de 2026 por los cambios sociopolíticos que están viniendo dentro de nuestro entorno y a nivel nacional e a nivel internacional. Por lo tanto, el foco de esta comprensión de la organización y su contexto es en ampliar el radar del contexto, especificando la necesidad de considerar factores políticos, tecnológicos, ambientales y el refuerzo de los recursos y la dirección estratégica. A nivel de partes interesadas, tenemos pocos cambios. Decidir qué requisitos se abordarán dentro del sistema de gestión. Esto ya lo conocíamos de la norma de 2015. Pero una pregunta, ¿separáis qué son necesidades y qué son expectativas en vuestras organizaciones? ¿Sabéis claramente qué es cada una de las dos cosas? ¿Lo habéis identificado en vuestra matriz? Y es más,
¿esas necesidades de nuestros grupos de interés las habéis llevado a riesgos? Porque no cumplir con esas expectativas, perdón, con esas necesidades, es un riesgo. ¿Las habéis llevado a riesgos? Bueno, pues todo esto, las empresas con las que trabajamos, y me ha alegrado ver a mucha gente conocida en las personas que se han inscrito a este webinar, bueno, ya lo trabajamos, no os resultará desconocido, ya trabajamos cómo gestionamos las necesidades y las expectativas. Por lo tanto, el foco de este punto, conexión de las partes interesadas con los requisitos ligados al contexto en todas las dimensiones. Y dentro del alcance del sistema de gestión, pues se mantienen estables esos requisitos y ajustes menores, bueno, pues que no tienen mucha relevancia. Por lo tanto, para reflexionar, ¿UNDA fue suficiente para asegurar la comprensión de la organización y el contexto? ¿O es solo una parte? ¿Qué factor externo os ha cambiado el juego en 12 meses y dónde se ve reflejado en el sistema? ¿Vale? Ahí lo dejo. Punto 5. Vamos justos de tiempo, son y 28. Responsabilidad directiva. Dentro del punto de liderazgo y compromiso. Participación real de la dirección en las decisiones de calidad y medio ambiente. Gestión y de incidentes, de cambios y revisión del sistema. El foco, la dirección debe promover una cultura de la calidad y medio ambiente, comportamientos éticos, acordes y también integrar la sostenibilidad y la gestión ambiental dentro de la planificación corporativa. La sostenibilidad que yo cuando diseño mi plan estratégico y hablo de sostenibilidad, yo podría hacer un plan estratégico solo con ese término, ¿no? ¿Por qué? Porque sostenibilidad me aboga tres cuentas de resultados, la gobernanza, la ambiental y la social. Por lo tanto, ¿cómo establecemos nuestro plan estratégico y si tenemos en cuenta la sostenibilidad? La política refuerza de entendida y aplicada, no solo comunicada. Por lo tanto, pocos cambios. Y luego los roles y responsabilidades, bueno, se matiza, según el anexo A, si se usan tecnologías emergentes, como por ejemplo la IA, como decía antes, y quién decide, quién aplica y quién responde, ¿vale? Gobernanza de la IA. ¿Tenemos una dirección realmente que promueve la cultura de calidad y medio ambiente? Nos tendríamos que reflexionar. ¿Disponemos de un código ético, un código de conducta? Yo creo que muchos de vosotros lo tenéis y además hemos trabajado con vosotros. ¿Se asigna responsabilidad en materia de tecnologías emergentes? Ahí lo dejo. El punto 6. Aquí riesgos y oportunidades se separan, por fin, ¿no? Esa matriz que hacíamos, si es un riesgo, es una oportunidad, no nos dejaba ver un poco el horizonte. Bueno, pues la norma nos dice que pongamos énfasis en la diferenciación de riesgos y oportunidades. Los puntos 6.1.2 y 6.1.3 se despliegan para recalcar esas diferencias. En la 14.001 amplía el concepto de riesgo ambiental a riesgo derivado del cambio climático. El foco, propósito, es que las oportunidades no sean mejoras espontáneas, sino que sean mejoras que estén planificadas dentro de esa posible matriz, que también lo hacemos en muchas organizaciones de gestión del cambio. Planificamos acciones. Objetivos incluyen matizaciones dentro del anexo A. Se aclara medible, no significa siempre cuantitativo, bueno, son pequeños cambios. Y en la planificación de cambios, este cambio es muy relevante. Se incluye como requisito dentro de la ISO 14001. Se incluye este punto 6.3, gestión y planificación de los cambios. Es un requisito con mayor peso, pasamos de hablar de gestión del cambio y se deben indicar cómo se monitoriza y se evalúa la eficiencia o la eficacia, de los cambios, su comunicación y la revisión tanto de los resultados previstos como de los obtenidos. ¿Vale? El foco en el enfoque de la gestión del cambio. Recursos. Sin cambios significativos nos encontramos en el punto de recursos. Concretamente, en la toma de conciencia se incluyen conceptos, como he dicho antes, de cultura de calidad y medio ambiente y el comportamiento ético. Y en el punto 7.2 al 7.5, pues no encontramos cambios de alguna forma significativos, si bien en el punto 7.5 especifica la necesidad de trazabilidad digital. En el punto 8, planificación y control operacional. En la 9000 no encontramos cambios significativos, si bien en la 14000 se enfatiza en el control de impactos de ciclo de vida, el uso eficiente de los recursos y la economía circular. Por fin adentramos nuestra gestión en el ciclo de vida. Por fin, porque siempre había quedado una nebulosa un poco determinada y además aludiendo siempre a que teníamos poca influencia o ninguna. Por lo tanto, como foco nos aseguramos el ciclo de vida entra en toda la cadena y el énfasis en el control ambiental de los proveedores.
En cuanto a requisitos para productos y servicios, el punto 821, perdón, de comunicación con el cliente incorpora explícitamente contemplar disrupciones o contingencias del suministro o servicio. Amplía canales como la web, las redes sociales y para asegurar el control de las relaciones digitales con el cliente. El punto de diseño no tiene cambios significativos. Además, este es un punto de dolor para muchos de vosotros. En el seguimiento, medición y análisis se mantiene el pensamiento PDCA. Recuerdo que aquí en Integra hemos generado otra metodología que se llama DAMA, muy parecido a PDCA, pero también esa metodología que nos permite planificar, hacer, medir y actuar en un futuro. En la satisfacción de clientes se hace hincapié en la importancia de conocer la voz del cliente, ¿vale? Amplias fuentes para conocer esa voz, como por ejemplo en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué no? Una fuente de entrada. La auditoría interna, el propio índice recalca el apartado programa de auditoría, que exige definir objetivos de auditoría, además de criterios y alcance. Y en la revisión por dirección no hay cambios significativos. Finalmente, en el punto 10 de mejora, énfasis en la mejora continua, real, enfocada a la transformación e innovación, y en acciones correctivas, enfoque a la priorización en base a la severidad e impacto de las no conformidades. Este es uno de los puntos que muchas de las organizaciones no lo acometen de una forma efectiva. Es un punto que nos tiene que dar muchísima información para tomar decisiones, para medir qué es lo que estamos haciendo mal. No por señalizar y dañar a la persona que lo ha hecho mal, sino por saber qué estamos haciendo mal, analizar las causas y poner medidas. Y aquellas que son potentes, que son muy importantes o que son repetitivas, les pondremos una acción correctiva. Tenemos que trabajar muy bien en este tipo de matrices para que nos den información. Empresas con las que trabajamos que tienen su ERP, por ejemplo, diría en Business Central o Navision, y que utilizan esas herramientas, ese ERP, para destacar, reflejar las no conformidades. Todo eso está parametrizado. Al final lo llevo un cuadro de mando en un Power BI. Y ese cuadro de mando me va a dar información de qué está pasando, dónde me estoy dejando dinero y qué tengo que hacer para cambiar todo esto, cuáles son las causas. Por lo tanto, tenemos que reflexionar muy mucho en qué hacemos con la mejora continua. Y estamos, son y 34, me he ido 4 minutos, pero bueno, el tema lo requería y bueno, me permitís que no va a dar tiempo a responder a las preguntas aquí en este momento, pero cualquiera que planteéis tenéis a disposición, como bien os va a decir ahora Ada, me tenéis a vuestra disposición para contestar una por una a todas que nos planteéis. Nada más que agradeceros la amplia presencia de personas, repito, más de 100 personas están hoy aquí en este webinar. Os agradezco a todos la presencia, a muchos y a muchas que os conozco, un abrazo, que tengáis buen verano y me pongo a vuestra disposición. Integra Qualitas. Gracias. Y ya nada, por terminar, como ha dicho mi compañero José Ignacio, volveros a agradecer la presencia de este webinar, que de verdad ha tenido mucho éxito. Y las preguntas, debido a que nos hemos pasado un poco de tiempo, se contestarán una a una por correo. Y os recuerdo la encuesta que os he dicho al principio, que nos ayuda a mejorar para los próximos webinars. Pues nada, muchas gracias a todos y buen día. Buenos días.